Muy bien, hermanos, estamos de regreso, ya listos para el tiempo de la palabra de Dios. Espero que ya tengas tu Biblia lista, tu libreta también para poder tomar apuntes. Y bueno, que sea Dios hablándonos, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Estamos en esta serie acerca del rey David, ¿verdad? Y bueno, la serie se llama El Rey David, pero sabemos como tal que la parte que estamos estudiando o en el momento en el que nos encontramos, aún David no se encuentra como rey, ¿verdad? Pero la serie se llama así, El Rey David, ¿verdad? Y vamos a recapitular un poquito lo que hemos estado viendo hasta estos momentos, ¿verdad? Empezamos como Dios le dice a Samuel que tiene que ir a Belén, a casa de Isaí, que es el padre de David, y bueno, que ahí encontraría al que sería, bueno, ahí tenía que ungir al que se iba a convertir en el rey de Israel. Sabemos que pasan todos los hermanos de David, ninguno era. Había uno más que era David, que estaba en el campo pastoreando a las ovejas, lo mandan a traer y ahí David es ungido como rey. Ahora recordemos, ¿verdad? Por más que en ese momento David fue ungido como rey, eso no significa que a partir de ese momento empezó a ser rey, ¿verdad? Pasaron varios años hasta que David realmente se convirtió en el rey de Israel. Simplemente en ese momento fue ungido, ¿verdad? Ya fue elegido por Dios como el siguiente rey de Israel. Pero todavía en esta época Saúl era el rey que estaba en vigencia, ¿verdad? Vimos un poquito el árbol genealógico acerca de David. Vimos sus hermanos, sus padres, vimos las esposas, vimos un poco acerca de sus hijos, vimos algunas características de David, vimos cómo él fue músico, vimos su posición económica, su posición social, vimos también cómo David era un hombre de guerra, vimos cómo David era prudente en palabras, cómo también dice que David era hermoso. Pero lo más importante que la Biblia destaca acerca de David era que Dios estaba con él, ¿verdad? Dios estaba con él. Esto es algo que se repite de forma constante en la Biblia, que Dios estaba con David, y esto era lo que realmente marcaba la diferencia en su vida, ¿verdad? Entonces empezamos a ver también cómo fueron los primeros tiempos de David en el palacio, trabajando para Saúl como músico, después ya en el ejército. Vimos esa victoria que tuvo con el filisteo enorme, ¿verdad? De 3 metros, llamado Goliat. Vimos esta amistad que había también tan profunda entre Jonatán, que era el hijo del rey Saúl, y David. Vimos cómo el rey Saúl de repente pues se llena de celos, ¿verdad? De celos en contra de David, porque pues, la gente lo empezó a admirar, la gente empezó a hacer cantos de las victorias que David tenía en la guerra, y bueno, su fama, su popularidad empezó a crecer, y Saúl tuvo celos, ¿verdad? Tuvo esos celos, lo llevaron a un grado de querer matar a David, y por esta razón David huye al desierto, ¿verdad? Y de hecho la última vez que tuvimos la última predicación en cuanto a este mensaje, vimos esa parte acerca de David. Vimos a David como un fugitivo, ¿verdad? ¿Por qué como un fugitivo? Porque él estaba huyendo, luchando por su vida. Y vimos de forma constante cómo Saúl quería matar, quería terminar con la vida de David, y fue un momento muy difícil para la vida de David, ¿verdad? Él estaba escondido en el monte, estaba escondido en las cuevas, él estaba en el desierto. Fue un momento difícil. Vimos algunos salmos que David escribió en esos momentos difíciles de su vida, y ahí es donde nos encontramos para justamente dar parte a este estudio, que es David como un mercenario, ¿verdad? Entonces, simplemente para que recordemos un poquito el contexto, ¿verdad? David está huyendo por su vida, el rey Saúl lo quiere matar, lo intenta varias veces. De hecho, David por lo menos en 2 ocasiones tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo, ¿verdad? Le perdonó la vida porque él decía, ¿cómo iba a tocar yo la vida del ungido, ¿verdad? ¿Cómo iba yo a atentar contra su vida? Y David no lo hizo, pero David estaba constantemente huyendo de la vida del rey. Y vamos a ver cómo en un momento también difícil de su vida, pues David se convierte en un mercenario,
¿Qué queremos decir con un mercenario? Que la parte que vamos a leer en la Biblia, vamos a ver cómo David empieza por un tiempo, más de un año, a trabajar con los filisteos. No solamente a trabajar, vivía en una ciudad filistea, vivía con los filisteos, estaba bajo el mando de un rey filisteo y estuvo a punto, o sea, se unió al ejército filisteo también, y David estuvo a punto de pelear contra el ejército de Israel. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces David se convirtió en un mercenario. Imagínense, un judío nacido en Belén, un hebreo, un israelita, conviviendo, viviendo y trabajando para los filisteos, que eran los enemigos de Israel, de los judíos, y David siendo judío. Entonces, sin duda fue un momento difícil en la vida de este hombre llamado David. Esta parte aparece en la Biblia, en el primer libro de Samuel. Si me acompañan ahí, primer libro de Samuel, capítulo 27, ¿verdad? Primero de Samuel, capítulo 27. De hecho, no sé cómo en tu Biblia aparezca el título, pero en mi Biblia aparece David entre los filisteos, ¿verdad? David entre los filisteos. Vamos a esperar que todos puedan llegar ahí rápido a Primera de Samuel, capítulo 27. Muy bien. Fíjense, hermano, cómo en los primeros 4 versículos encontramos la razón de por qué David se fue a vivir a una ciudad filistea. Porque uno se preguntaría, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué David empezó a tomar todas estas decisiones? De irse a vivir a una ciudad filistea, irse a vivir con los enemigos de Israel, ponerse bajo las órdenes de un rey filisteo, unirse al ejército de ellos. ¿Por qué David tomó esta decisión, ¿verdad?, de convertirse en un mercenario? ¿Qué fue lo que lo orilló a David a todo esto? Los primeros 4 versículos de Primera de Samuel nos los van a enseñar. Dice versículo 1. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Aquí en el primer versículo encontramos la razón. ¿Por qué David toma la decisión de irse a una ciudad filistea para vivir? Dice, porque si me quedo aquí, al fin seré muerto. Dice, algún día he estado huyendo, pero si sigo yo con toda esta vida, ¿verdad? David dice, en algún momento Saúl me va a atrapar y Saúl va a lograr pues su objetivo, que es terminar con mi vida. Entonces David no veía otra salida más que huir de las tierras que le pertenecían a Israel e irse a una ciudad filistea. Y esto fue lo que orilló a David, hermanos, a huir de las tierras de Israel, porque él temía por su propia vida. Ahora, aquí hay una enseñanza muy clara para cada uno de nosotros. Recordemos que Saúl, a Saúl ya Dios lo había desechado como rey de Israel. David, lo leímos, así empezó esta serie. David había sido ya ungido como rey de Israel. Pero fíjense que el temor había pues llenado tanto a la vida de David, que él dijo, Saúl me va a terminar matando, y si yo sigo en este lugar, pues voy a morir. Tengo que huir a una ciudad filistea para que yo pueda seguir pues luchando por mi propia vida. Pero obviamente Dios no iba a permitir que David muriera, porque Dios ya le había prometido a David que él se iba a convertir en el rey de Israel. Entonces, ¿ustedes creen que Dios iba a permitir todo lo que David pasó para que al fin y al cabo Saúl lo matara y las promesas que Dios le había hecho a David no se cumplieran? ¿No se cumplieron? Por supuesto que no. Las promesas de Dios se tienen que cumplir. Y si Dios dijo que David iba a ser el próximo de Israel,
es porque esto iba a ser justamente de esa manera, de esa manera. Entonces, hermanos, muchas veces el miedo puede llegar a paralizarnos a cada uno de nosotros. El miedo puede guiarnos, puede llevarnos a tomar decisiones tal vez que no son las mejores. Y tal vez Dios ya ha determinado algo en cuanto a cada uno de nosotros, pero nosotros por miedo a muchas cosas podemos tomar un camino diferente, un camino distinto. Y no tiene que ser de esa manera. Dios por medio de su palabra nos da la dirección que cada uno de nosotros necesitamos. Pero David estaba huyendo, estaba en las cuevas, estaba en el desierto y decía, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Decía, la única salida que tengo es huir para poder salvar mi propia vida. ¿Y cuál fue la decisión que a David se le ocurrió? Dice, será mejor fugarme a la tierra de los filisteos. Ahora, como les dije hace un momento, hermanos, los filisteos eran los enemigos de Israel. Pero David sabía que si David se encontraba con los filisteos, pues era un lugar donde el rey Saúl no iba a poder llegar a él. Verá, por eso en el versículo 1, en la parte final dice, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Entonces David se va a una tierra filistea justamente para escapar de la mano de Saúl. Y vamos a ver qué sucedió después, versículo 2. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, recordemos que David ya tenía, lo vimos la vez pasada, ya tenía un pequeño ejército que eran los desechados de Israel, que Saúl había hecho a un lado, se le unieron a David, eran los hombres que lo seguían. Entonces se levanta David con estos 600 hombres y dice, y se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Dice versículo 3 y versículo 4, y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. O sea, nos damos cuenta ya por lo que dice versículo 4, que el plan que se le había ocurrido a David tuvo de alguna manera éxito al principio. Porque ¿cuál era el plan de David? Huir para que Saúl ya no lo buscara más. Y el versículo 4 termina diciendo, y Saúl no lo buscó más. Entonces estaba cumpliendo el plan de David. Para él ya no quería estar huyendo y luchando por su vida. Ahora, ¿dónde se encontraba David en este momento? David se encontraba en Gat. Dice que, el versículo 3 dice que David moró con Aquis. Aquis era la persona que estaba en ese momento reinando en esa ciudad filistea. Y David está con este rey, un rey filisteo, está en una ciudad filistea y se va a poner pues bajo las órdenes de este nuevo personaje, ¿verdad? Que aparece aquí en la Biblia. Y fíjense lo que le dice David a Aquis, versículo 5. Dice, y David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Ahora, David era un hombre inteligente, hermanos. David se presenta ante el rey de Gat, el rey de los filisteos en este momento, ¿verdad? El que estaba como gobernante. Entonces David halla gracia delante de este hombre, pero David le va a pedir un pedido tiene un motivo muy particular. ¿Y cuál es la petición de David? Le dice versículo 5, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Y le hace una pregunta, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? O sea, David, por más que quería estar huyendo, ¿verdad? De Saúl, por más que quería estar con los filisteos,
no quería estar viviendo, él no quería establecerse en esta ciudad llamada Gat, porque él sabía que si él permanecía ahí, los filisteos sabían quién era David, ¿verdad? Su fama había ya recorrido a muchos lugares. Recordemos, él mató a Goliat, que era un filisteo, y Goliat era uno de los hombres más fuertes, más temibles que tenía el ejército de los filisteos. Entonces los filisteos saben quién era David. Y ya vemos en capítulos antes, vemos que justamente las personas de Gat ya habían intentado anteriormente matar a David. Entonces David dice, bueno, si estoy aquí en esta ciudad, por más que el rey me permita vivir aquí, tarde o temprano también me van a terminar matando. ¿Cuál es la decisión que toma Aquis? Le da una ciudad que es Ziklag, ¿verdad? Por eso dice el versículo 6. Y Aquis le dio aquel día a Ziklag, por lo cual Ziklag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy, ¿verdad? Hasta hoy. Entonces, David pide una ciudad a este nuevo rey para estar en un lugar más seguro. Podríamos ir también para estar un poco más lejos o poder evitar toda la influencia pagana, ¿verdad?, de lo que era la ciudad filistea. Esta ciudad llamada Ziklag era una ciudad que estaba a pocos kilómetros de Israel, ¿verdad?, de Israel. Entonces esta ciudad se iba a convertir en un lugar estratégico en la vida de David, porque él de manera constante iba a hacer ciertos viajes, y este lugar, pues Ziklag, era un lugar estratégico, porque era el lugar que permanecía a los filisteos, y Saúl ya no lo buscaría en ese lugar, pero era un lugar también que algunos teólogos dicen que estaba como algunos 20 kilómetros de las primeras ciudades que ya tenían posesión israelita. Entonces David estaba en un lugar, en una zona geográfica muy buena, ¿verdad? Muy buena. Y de hecho este lugar llamado Ziklag después pasó a ser parte también de los judíos. Pero fíjense, hermanos, cómo cuando leemos la Biblia, cada cosa, cada detalle empieza a ser importante, ¿verdad? Esto yo siempre me gusta recalcarlo mucho en los estudios. Siempre que vemos una ciudad, siempre que vemos algún nombre de algún rey, siempre que vemos alguna región, es importante que intentemos ubicarlo en un mapa, porque siempre es por una razón, ¿verdad? David está en Ziklag no porque sí, había una razón muy en particular para eso. Era una zona muy especial para lo que David estaba a punto de hacer, ¿verdad? Estaba cerca de los filisteos, pero también cerca de Israel. Y muy bien, entonces ya vimos la razón de por qué David huye a una ciudad filistea. Ya vimos en qué lugar David iba a estar viviendo, que es esta ciudad llamada Ziklag. David quería estar lo más lejos posible, por más que estaba entre los filisteos, él quería estar lo más lejos del palacio real, porque entre más cerca estés del palacio, pues más influencia hay de todo el paganismo que tenían los filisteos. Continuemos, dice el capítulo 27, versículo 7. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Entonces 1 año y 4 meses David estuvo conviviendo y viviendo con los filisteos. Versículo 8. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Y aquí ya empezamos a ver una parte muy específica de lo que empezaba a hacer David en estos tiempos. Aquí se nos menciona a 3 grupos de personas con los que David estuvo luchando en esta época de mercenario. Los jezritas, los jezritas y los amalecitas. Estos 3, hermanos, eran pueblos que vivían en el sur de Canaán, ¿verdad? Ellos estaban al sur de Canaán y estaban al norte de Sinaí, ¿verdad? Por eso en la parte final del versículo dice, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto.
¿verdad? Entonces eran 3 pueblos, tres grupos que vivían en el sur de Canaán, y David en su época de mercenario estaba atacando a estos 3 grupos. Fíjense lo que dice el versículo 9. Estos grupos eran también grupos paganos, ¿verdad? Dice versículo 9. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Entonces fíjense lo que hacía David. David estaba en Ziklag, una ciudad que le pertenecía a los filisteos. David se establece en este lugar, que como te dije, estaba cerca también de Israel, y David hacía incursiones. Y en esas incursiones David atacaba a los gesuritas, a los gesritas y a los amalecitas. Y los atacaba de tal forma que dice versículo 8, que no dejaba a nadie con vida. Dice, a ni un hombre ni a ninguna mujer. O sea, David literalmente mataba a estos 3 grupos de personas. Cada vez que se enfrentaban, los mataba, y David no dejaba a ninguno con vida. A ninguno. Porque ¿cuál era el peligro, hermanos? ¿Por qué David no quería dejar a nadie con vida? El peligro era que si uno salía con vida y se escapaba, ¿a quién iba a acudir esa persona? A Aquis, que era el rey de los filisteos, el rey de Gat, y Aquis, al enterarse, pues iba obviamente a irse en contra de David. Entonces, ¿qué era lo que decía David? Para que el rey Aquis no se entere de lo que yo estoy haciendo en estas incursiones que hago, pues vamos a terminar con todos. No vamos a perdonarle la vida a nadie. Matamos tanto hombres y mujeres. Y una vez que David mataba a todos, dice que se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, las ropas, y después regresaba a Aquis. Obviamente, hermanos, pues esto al rey Aquis, pues a uno se le hace raro, ¿no? Porque son incursiones que obviamente tienes que salir varios días de la ciudad de Ziklag, y te vas y regresas con más pues regresabas con más animales, con más pertenencias. Y el rey obviamente decía, bueno, David, pues ¿a dónde fuiste? ¿De dónde estás sacando todo esto? Y es lo que el rey le pregunta en el versículo 10, y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá, y el Negev de Jerameel, o en el Negev de los Eneos. Dice versículo 11, ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gat, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David, y este fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Entonces David mataba a todos, ¿verdad? A los gesuritas, a los gesritas y a los amalecitas. ¿Y para qué los mataba? Para que ninguno que sobreviviera diera aviso al rey Aquis, ¿verdad? Al rey de Gat. Y dijeron, mira, esto está haciendo el rey David. No, perdón, no era rey todavía. Esto está haciendo David en las incursiones que él está haciendo. Entonces, fíjense, ¿cuánto tiempo estuvo David entre los filisteos? Lo leímos, 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses. ¿Qué estuvo haciendo David en este año y 4 meses? Atacando a este grupo de personas. Porque dice versículo 11, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Entonces, durante ese año y 4 meses que David estuvo conviviendo con los filisteos y viviendo con ellos, David estaba haciendo estas incursiones, matando a estas personas, estos grupos que eran también paganos. Hermanos, aquí también hay una enseñanza pues clara para cada uno de nosotros, o un aprendizaje acerca de este personaje llamado David, porque él, aún estando o conviviendo con los enemigos, él seguía luchando contra los enemigos. Podríamos decir que era algún tipo de infiltrado, se podría decir, no era como tal un infiltrado, porque nadie lo había mandado a él ahí,
pero él, a pesar de estar en ese lugar, seguía luchando contra los enemigos de Israel, contra los paganos, contra los filisteos, contra este grupo de personas. Y Aquis, que era el rey, pues no se enteraba de todo lo que David realmente estaba haciendo en esas incursiones. Fíjense que de hecho nunca se dio cuenta que en el versículo 12, que es el último versículo del capítulo 27, dice: y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. ¿Verdad? Fíjense que el rey le creía a David. Dice capítulo 28, versículo 1: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. O sea, este rey filisteo pensaba que David iba a estar todo el tiempo cuidándolo, ¿verdad? Aquí cuando dice que él se convirtiera en guarda de su persona durante toda su vida, hoy diríamos lo que haría el trabajo un guardaespaldas, ¿no? Protegiendo, cuidando a algún político, a algún famoso, a alguien con dinero. Es lo que el rey aquí se esperaba de David, que él fuera su guardaespaldas, que él fuera el hombre que lo cuidara junto con sus hombres durante toda su vida. Ahora, fíjense, hermanos, cuál era el plan de Aquis. Hubo una unión entre los filisteos para hacer guerra contra Israel. Entonces los filisteos se unen, quieren atacar Israel. Aquis se acerca con David y le dice Aquis a David: David, tú serás mi siervo, tú vas a ser de mis hombres de confianza, tú vas a ser de los hombres que van a estar cerca de mí, tú vas a estar conmigo a mi lado peleando contra los judíos, contra Israel. Entonces fíjense ya, hermanos, hasta dónde David iba a estar llegando. Iba a estar en el ejército de los filisteos peleando contra su propio pueblo, peleando contra los mismos judíos. Que esto no llegó a pasar, pero era lo que estaba en el plan de los filisteos. Y vamos a ver cómo se desarrolla la historia después. Vamos a saltarnos al capítulo 29. Capítulo 29. Dice versículo 1: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres, dice, iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Así le llamaban los filisteos a los judíos, los hebreos. Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, contra Aquis, y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia? Dice, ¿con qué cosa, volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Quiero que imaginemos un poco, hermanos, la escena.
ya está David en el ejército de los filisteos. Ya están todos los filisteos reunidos para atacar a Israel. De hecho, vemos que también ya Israel ya estaba preparado también para la batalla. O sea, ya la batalla estaba a punto de darse. De hecho, si seguimos leyendo, esta es la batalla donde muere Saúl y sus hijos también, ¿verdad? Entonces David iba a estar peleando en esta batalla. Pero cuando estaban los príncipes de los filisteos y estaban viendo pues todos los hombres que ellos tenían bajo su poder, todos los batallones que habían, de repente se acercan al batallón de Aquis y reconocen a David y a los hombres que David tenía. Y reconoce que ellos son hebreos, son judíos. Y dicen, ¿cómo esto puede ser? Estamos a punto de pelear contra Israel y en nuestro propio ejército tenemos judíos. Esto no puede ser así. Los filisteos decían, seguramente ellos a la hora de la batalla nos van a traicionar, ¿verdad? Y se van a cambiar de bando. Entonces, ¿qué le dicen a Aquis? Aquis, despídelos y que se vayan, ¿verdad? Y que se vayan. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que por la decisión de los príncipes filisteos, David en ningún momento peleó contra el pueblo de Israel, ¿verdad? David en ningún momento peleó contra el pueblo de Israel. Esto es muy importante, hermanos, para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque aquí el relato bíblico, de forma muy clara, nos muestra que David no tuvo nada que ver con la derrota de Israel. Porque esta pelea que se daría, donde Saúl muere junto con sus hijos, es una derrota que tuvo Israel, pero es una derrota que David no tuvo nada que ver. David no luchó, David no peleó contra su propio pueblo, ¿verdad? Entonces despiden a David y pasamos ahora al capítulo 30. Y aquí vemos cómo David va a derrotar a los amalecitas, ¿verdad? Porque dice el versículo 1 que cuando David y sus hombres vuelven a Ziklag, que era el lugar donde David vivía, donde se habían quedado todas las familias, porque David se fue pues, al ejército, aunque al final no peleó, pero se fue con todos los hombres y se quedaron las mujeres, los hijos, los niños, todos se quedaron en Ziklag. Cuando David vuelve, se da cuenta de que Ziklag estaba asolado, de que le habían prendido fuego a la ciudad. Los amalecitas habían llegado y habían aprovechado que David y sus hombres no estaban y se habían llevado a todos cautivos. De hecho, dice aquí la Biblia que David pues tuvo, o la situación se puso tan tensa que los mismos hombres de David estaban pensando apedrear al mismo David, porque se habían llevado a todas las familias. Fíjense lo que dice versículo 6. Estamos en 1 Samuel 36. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de calma, cada uno por sus hijos, por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Fíjense, hermanos, qué impactante escena, ¿verdad? David está en el ejército de los filisteos, a punto de pelear contra Israel. Los príncipes de los filisteos no lo permiten y le dicen al rey, regrésalo, no lo queremos en esta pelea. Entonces el rey devuelve a David y a sus hombres a Ziklag. Y cuando David regresa a la ciudad donde él vivía, se encuentra la ciudad prendida en llamas. La habían incendiado. Los amalecitas se habían aprovechado, habían llegado ahí y se habían llevado a todos. Se llevaron a las esposas de David, se llevaron a las familias, se llevaron todo. Todos los hombres de David se enojan y quieren apedrear a David. Entonces, esto te lo narro, hermanos, para que te des cuenta de la situación tan difícil en la que David se encontraba. Dice que él se angustió mucho. Estaba en un momento de angustia, estaba en un momento difícil, un momento donde no sabía qué hacer, donde tenía que tomar una decisión importante. Pero ¿qué fue lo primero que hizo? Dijo ya para ir terminando, hermanos, ¿qué fue lo primero que hizo? Fíjense, mas David
se fortaleció en Jehová su Dios. David se fortaleció en Dios. Hermanos, qué enseñanza tan clara para cada uno de nosotros. En momentos de problemas, en momentos de angustia, en momentos de depresión, en momentos de estrés. Hace rato platicaba con una persona que me decía que estaba pasando por momentos de depresión, de estrés, de mucha ansiedad, y que por causa de todo esto, pues ya su cuerpo le estaba pasando factura en varias situaciones. Y es justamente, hermanos, en este tipo de momentos donde nos tenemos que fortalecer en Dios. David se angustió mucho. David seguramente en este momento no sabía bien qué hacer. Lo primero que hizo se fortaleció en Dios. ¿Verdad? Se fortaleció en Dios. Hermanos, recordemos que la verdadera fortaleza nunca está en nosotros mismos. Siempre está en Dios. Él es el Dios de nuestra fortaleza. Nadie, dice la Biblia, nadie será fuerte en sus propias fuerzas. Solos, hermanos, no podemos. Aquí David lo entendía, no puedo. Necesito fortalecerme en Dios. No solamente esto, dice versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y fíjense la siguiente expresión, versículo 8, y David consultó a Jehová. Y David consultó a Jehová. ¿Qué fue lo primero que hizo? David se fortaleció en Dios. ¿Qué fue lo segundo que hizo? David consultó a Dios. Hermanos, cuando estamos en este tipo de situaciones difíciles, como la que se encontraba David, ¿realmente consultamos a Dios? ¿Realmente lo buscamos? ¿Realmente Él es nuestro auxilio, nuestro refugio, la primera persona a la cual acudimos? ¿Realmente tenemos comunión con Dios en momentos de aflicción, en momentos de angustia? David, en este momento difícil de su vida, dice David, consultó a Dios. Y le hizo David una pregunta a Dios. Fíjense lo que dice versículo 8. Le dice David a Dios, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. O sea, David no sabía qué hacer. O sea, le dice, me quedo aquí, los persigo, no los persigo. Si los persigo, tal vez ya nunca los alcance, tal vez ya han avanzado mucho. ¿Qué hago? Consulta a Dios. Dios, ¿qué hago? Dios, no sé qué hacer. Dime tú qué hago. Dios, guíame tú qué paso tengo que tomar. Dios, ¿qué decisión quieres que tome? Dios, guíame. Es lo que estaba haciendo David. Estaba consultando a Dios para tomar la mejor decisión. Entonces David dice, Dios, ¿los persigo? Dios, ¿realmente los podré alcanzar? ¿Qué le dijo Dios? Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y no solamente dice los alcanzarás, dice también, y de cierto librarás a los cautivos. Y fíjense, versículo 9, ¿qué fue lo que hizo David? Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, ¿verdad? Donde se quedaron algunos. Hermanos, ¿qué fue lo que aparece en el versículo 9? David obedeció a Dios. Porque ¿qué le dijo Dios a David en el versículo 8? David, síguelos. ¿Qué hizo David en el versículo 9? David lo siguió. David partió. David hizo como Dios le pidió. Hermanos, qué enseñanza, que posiblemente sea algo que ya sepamos, ya sea un conocimiento que tenemos, pero que muchas veces en momentos de angustia no hemos sabido aplicar en nuestra propia vida, o tal vez Dios quiere que tú en este momento lo puedas recordar.
En momentos de angustia, en momentos difíciles, como David se encontraba en este momento de su vida, ¿qué fue lo que hizo? 3 cosas. En primer lugar, se fortaleció en Dios. En segundo lugar, consultó a Dios. Y en tercer lugar, obedeció a Dios. Lo mismo, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que hacer cada día de nuestras vidas. Fortalecernos en Dios, consultar a Dios y obedecer a Dios. Obedecer lo que aparece en la Biblia, porque es palabra de Dios para cada uno de nosotros. Por eso en esta noche yo te animo y te invito a que reflexionemos en este tiempo difícil, muy difícil en la vida de David, pero que en medio de esa gran angustia en la que él estaba envuelto, su fortaleza estaba en Dios. Él consultaba a Dios y él obedecía a Dios. ¿Por qué no, hermanos? Cada uno de nosotros hacemos también esto en nuestras propias vidas. Que Dios te bendiga. Estamos despedidos y nos vemos en el próximo miércoles, si Dios permite, para continuar con la serie acerca de ese personaje que es el rey David. Dios los bendiga.